Bueno, un cordial saludo a todos y antes dar las gracias a la Federación Colombiana de Ginecología por la invitación a esta conferencia Congreso Nacional de Ginecología Obstetricia. El día de hoy les voy a hablar sobre imágenes de la mama, un enfoque general. No tengo ningún conflicto de intereses con esta presentación y antes que todo voy a darles un par de diapositivas sobre datos epidemiológicos que siempre que hablamos de imágenes de la mama tenemos que tener en cuenta porque es parte de la responsabilidad de nosotros. Importante recordar que la incidencia en cáncer de mama para Colombia con el último Globocan del año 2018 encontramos que es 40 casos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que más o menos estamos nosotros en un riesgo intermedio para cáncer de mama. Fíjate que el cáncer de cervix, mira como gracias a la tamización y a la vacunación, a la detección de lesiones premalignas, mire como ya cada vez va perdiendo en incidencia, lo cual es bastante bueno y esperamos que algún día con cáncer de mama lleguemos a esos números tan buenos. A pesar que nosotros en Colombia hemos venido aumentando la incidencia en cáncer de seno, como ha pasado en otros países desarrollados y en vía del desarrollo, nosotros, a diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, países desarrollados, Nueva Zelanda, su mortalidad ha empezado a disminuir, como vemos en esta diapositiva. Nuestra mortalidad tiene una tendencia, si ven esta gráfica del 2010, al aumento, incluso una meseta en la cual nosotros esperábamos que pasa a descender, pero de acuerdo con los últimos números de la cuenta de alto costo, lo que ha pasado es que la mortalidad por cáncer de mama ha venido en aumento, entonces parece que no hemos hecho la tarea. Importante recordarles que si nosotros queremos disminuir la mortalidad por cáncer de seno, no es solo hacer una tamización o una detección temprana, la combinación siempre tiene que estar con un tratamiento óptimo y oportuno. Cuando ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, encontramos que si ustedes no harían ni tamización ni tratamiento, pues obviamente lo que esperamos es que la mortalidad simplemente ascienda. Si solo tamizamos, fíjate que parece muy estable y algo disminución, y si solo tratamos sin tamizar, o sea, solo pacientes sintomáticos, encontramos que también hay disminución, pero cuando combinamos tanto la terapia como la tamización, sí realmente hay un beneficio en términos de mortalidad. Eso tiene que ver con esos números. En Estados Unidos la sola mamografía disminuyó la mortalidad en un 15%, el tratamiento en un 19%, pero si combinamos las dos terapias, tamización y tratamiento, encontramos que la disminución en la mortalidad fue de un 30% y eso es lo que nosotros en Colombia debemos apuntarles. Nosotros, ¿qué debemos hacer para disminuir la mortalidad en cáncer de mama? Uno, que es tener cáncer de mama temprano por encima del 60%. En Colombia puede que estamos más o menos en temprano en un 50%. Incrementar la cobertura de la mamografía bianual desde los 50 hasta los 70 años para tamización en un 70%. Acuérdense que la cobertura actualmente en Colombia es baja, que puede ser entre un 30 y un 57% en ciudades, pero incluso en zonas rurales puede llegar a menos de un 30% el acceso a la mamografía. Entonces es importante que las pacientes superen ese 70% de acceso para poderlas tamizar, o sea, tamización en pacientes asintomáticos, en estos rangos que es la recomendación del Instituto Nacional de Cancerología. Esto estamos hablando que es para tamización en poblaciones de riesgo general, por decirlo, no es para pacientes de alto riesgo. Pacientes de alto riesgo personal, familiar o genético, pues la tamización sí empezaría un poco antes, pero habría que evaluar el riesgo de cada paciente. Es importante garantizar que el 100% de las mujeres con BRCA 4 y BRCA 5 pues adquieran a una biopsia. Entonces, ya antes de estas diapositivas con respecto al cáncer de seno y el enfoque de la charla que es imágenes de la mama, antes que hablar del enfoque, la pregunta del millón para yo poder enfocar es cuál es la intención que yo tengo para solicitar esa imagen. Y es cuando yo pido una imagen, es porque tengo que hacer una correlación entre la clínica, o sea, lo que la paciente me está manifestando, o lo que yo encuentro en el examen físico con la imagen. Entonces ya teniendo claro
para qué la pido, ya podré yo enfocarla. Entonces, acuérdense importante lo que nombré anteriormente, usted puede pedir una imagen con una intención de tamización, o sea, pacientes asintomáticos, en los cuales entran con examen físico normal por encima de los 50 años hasta los 70 cada 2 años, o una mamografía o una imagen diagnóstica, con intención diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la estoy pidiendo porque la paciente tiene algún síntoma como una mastalgia, como una secreción, que yo le encuentre una masa, que le encuentre una masa axilar, cambios en la piel, o incluso con sospechas de una patología maligna o que tenga ya un cáncer y pido la mamografía con una intención, como por ejemplo mirar la extensión del tumor o mirar que la paciente tenga un cáncer sincrónico contralateral que puede ocurrir en el 6% de nuestras pacientes, o incluso para evaluar pacientes con cáncer de seno para mirar una planeación quirúrgica, o por qué no hablar de la respuesta a quimioterapias neoadyuvantes, o sea, la quimioterapia que se entrega antes de la cirugía. Entonces, fíjate que las imágenes de la glándula mamaria tienen un enfoque diferente de acuerdo con la intención en la cual nosotros como clínicos, que somos la gran mayoría que estamos pidiendo esos exámenes, estamos buscando. Entonces, importante recordar que la mamografía ha evolucionado desde los años 60 con análoga, pasando por la digital y pasando por la tomosíntesis, y actualmente con la mamografía de contraste. ¿Y por qué lo traigo a nombrarlo? Porque definitivamente nosotros podríamos en algunos casos también tener el recurso de la tomosíntesis, en la cual tiene una sensibilidad y especificidad y un número de rellamado menor que en la mamografía digital. Sin embargo, la mamografía digital pues sigue siendo nuestra herramienta diaria en Colombia. Cuando tenemos nosotros las imágenes de imágenes mamarias, tenemos las de uso rutinario, que es la ecografía, la mamografía, como les nombré anteriormente, la tomosíntesis y la histografía, que es en casos como BIRRA3, y también tenemos a nuestra mano las anatómicas y en algunas también que son funcionales como la resonancia magnética, que nos va a hacer una descripción anatómica, pero esa siempre debe estar en compañía con un medio de contraste, por lo cual también es función para mirar la forma en que esta lesión capta y saca el medio de contraste. También tenemos como el PET-CT, que pues lo hacemos en pacientes para clasificar cáncer de seno, el PEM, que es una mamografía por emisión de positrones, y el TAC de tórax, que realmente no es un examen para mirar la glándula mamaria, pero en algunos casos lo utilizamos para mirar las extensiones tumorales. Entonces la charla se va a basar en estos estudios. Entonces, por ejemplo, recordar que cuando nosotros pedimos una mamografía de tamizaje, esta siempre debe tener dos proyecciones, una proyección canocaudal, una proyección oblicua medio lateral. Aquí vemos cómo se observa los tejidos de acuerdo con la disposición del mamógrafo. Aquí vemos el pliegue inframamario, vemos que eso es arriba, que eso es abajo, y esta parte de aquí, que es la zona de la axila. Y también tenemos unas imágenes adicionales, como son los conos de compresión y los conos de magnificación, como en este caso, que tenemos una asimetría mamaria que no es reportada en la ecografía, que es sospechosa, la cual hacemos un cono y fíjate que esta lesión persiste. Entonces, ¿cuál fue la intención de pedir esta imagen? Porque tenemos una lesión asimétrica que no observada sobre el examen físico ni a la mamografía. Entonces, y fíjate, en la ecografía, la cual persiste, se le hizo una biopsia de un cáncer de seno. Por ejemplo, en este otro caso, fíjate que también tiene una asimetría, pero hacemos un cono de compresión y la lesión desaparece. Esas son mamografías digitales en las cuales la sobreposición de tejido nos puede generar algunas imágenes que pueden ser, como en este caso, sospechosas, confirmatorias o realmente la sobreposición de tejido. También tenemos otras proyecciones adicionales como los conos de magnificación, que en este caso teníamos unas microcalcificaciones, que lo pueden ver en la mamografía izquierda de su pantalla, como cual magnificamos y encontramos unas mamografías, unas calcificaciones heterogéneas, las cuales pues requieren una biopsia. Entonces, hasta el momento tenemos una intención de pedir unas imágenes complementarias a las imágenes convencionales de la mamografía, los cuales nos despejan algunas dudas. La ecografía, recuerden que no es un examen de tamización usual porque no mira calcificaciones, que es una excelente herramienta como complemento a un hallazgo clínico, a un hallazgo denso o a un nódulo en la mamografía. Y recordar
las indicaciones actuales de la resonancia magnética, como es el cáncer de mama oculto, con una sensibilidad mayor del 95%, respuesta a la quimioterapia, en algunos casos también para evaluar pacientes de muy alto riesgo, como pacientes portadores de mutaciones genéticas, extensión de un cáncer de mama, cáncer contralateral, y también en pacientes que requieren, que tienen prótesis o evaluar reconstrucciones mamarias, para no solo evaluar también los tejidos adyacentes, sino también la integridad de los implantes. Importante que tanto las imágenes como la resonancia, imágenes complementarias a la mamografía, siempre tienen que estar reportadas en el lenguaje BIRATS, que este viene por sus siglas en inglés. Y el BIRAT siempre debe estar reportado de 0 a 6, como ustedes ya lo conocen y lo pueden ver en esta gráfica, en la cual la interpretación de esa morfología de esa lesión, pues finalmente nos va a conducir a una conducta en la cual podríamos tomar de acuerdo con la clasificación que ustedes ven y pueden ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Y para poder responder esta pregunta y cómo enfocarlo, pues les voy a nombrar un par de casos clínicos. Por ejemplo, uno de los motivos de consulta más frecuente es la mastalgia. Más del 90% de las mujeres en algún momento de su vida han tenido una mastalgia, y a veces en los pacientes nosotros tenemos exámenes físicos normales, y las pacientes refieren más a la cíclica, no cíclica. Entonces, en estos casos, ¿cuál es la intencionalidad de pedir un examen? Pues en algunos casos poder mirar que no tenga una lesión en la cual producir un dolor, como una lesión quística o un fibroadenoma, pero acuérdense que de todos modos la masa tiene una carga emocional importante, porque pues creen las pacientes que es producto de un cáncer. Entonces ustedes pueden pedir una ecografía o una mamografía si está en edad de tamización, y de todos modos esta imagen pues tendría una intencionalidad para descartar una lesión subyacente, o también para que la paciente sienta que tiene una imagen que es negativa como parte de su terapia, que este dolor no puede ser generado por un cáncer de seno. O es otro caso, por ejemplo, que ustedes ven el examen físico de la paciente con varios nódulos, en los cuales la morfología de estos es benigna al examen físico, pero le pedimos una mamografía con una lesión lobulada, y vemos una ecografía con una lesión totalmente redonda, con un crecimiento paralelo, con unos bordes definidos, en la cual definitivamente era un fibroadenoma. Fíjense que la intención de esta imagen era complementar la imagen para corroborar un diagnóstico clínico de benignidad, o sea, es una intención diagnóstica la imagen y el enfoque de esta. En este otro ejemplo vemos una masa sobre la mama izquierda, que es una masa móvil, bien definida, blanda. Entonces, en este caso le pedimos una ecografía en la cual vemos que tiene una lesión quística con algunos detritos, y la succionamos, y definitivamente es un contenido de un quiste simple, pues en el cual pues no requiere otros tratamientos. En este otro caso es una paciente que lacta, tiene una masa palpable. Entonces pues de todos modos la mejor forma o la mejor imagen para evaluar masas durante la lactancia es la ecografía. En este caso nosotros vemos una ecografía con un quiste complicado, porque si ustedes ven la imagen de arriba vemos una lesión con un contenido denso particulado, en la cual la puncionamos y vemos que es un contenido lácteo, que finalmente el reporte de esto es un galactosele. Entonces la intención era esclarecer un diagnóstico. En este otro caso, fíjate que tuve una paciente con una retracción de piel y pezón, en la cual la mamografía, como se dan cuenta, a su derecha no tiene una buena representación de esta imagen, y vemos una ecografía en la cual tiene una lesión sólida, en este caso, y hacemos una resección y es un carcinoma papilar intraquístico en este caso. Entonces, ¿cuál fue la intención y el enfoque de nuestra imagen? Era para una intención diagnóstica, y la imagen nos condujo su morfología a una lesión quirúrgica, que creo que es la única vez que hacemos unas cirugías diagnósticas, es un tumor papilar. En este otro caso, una paciente con una secreción sanguinolenta por pezón, como se ven aquí, es altamente sospechosa, y vemos que en la mamografía encontramos una dilatación retroareolar muy sugestiva de un carcinoma papilar en este caso. Entonces también la intención de esta imagen. En este caso, una clínica de una masa
que reemplaza la totalidad del pezón y la areola, y se le pide una mamografía para evaluar si no hay lesiones intraparenquimatosas, en la cual encontramos que es un carcinoma invasor, pero este carcinoma solo compromete el pezón y la areola y no tiene un componente intraparenquimatoso. En este otro caso vemos una paciente con una clínica de un cáncer de mama. ¿Y cuál es el enfoque de usted decir, bueno, pero si tiene un cáncer de seno, ¿para qué le pedimos la mamografía? Porque es importante mirar la extensión del tumor y no se les olvide que el 6%, como dije anteriormente, de los cánceres puede tener un cáncer contralateral sincrónico. Entonces, en este caso es importante pedir la mamografía para evaluar la mama contralateral. En este otro caso, la paciente tiene una masa sobre el pliegue inframamario cuadrante interno. Se le pide esta mamografía en la cual, pues lamentablemente no se ve la lesión porque la paciente no tuvo una buena técnica y es una lesión sobre cuadrante ínfero interno, pero también se lo citó para mirar que no hayan algunas lesiones en este caso. En este otro caso, por ejemplo, tenemos una paciente con un conglomerado axilar que tiene una biopsia positiva para un carcinoma de mama, entonces se le pidió una mamografía para evaluar si hay lesiones en el parénquima mamario, en la cual no observamos, teníamos altas sospechas de un carcinoma oculto de la glándula mamaria, por lo cual es una indicación, como dije anteriormente, una resonancia magnética, y en este caso encontramos un tumor, como ven, hacia el cuadrante superexterno de la glándula mamaria. Entonces, en este caso también tenemos una resonancia con una indicación de buscar el primario. Esta paciente, una paciente posmenopáusica con una eczema que reemplaza la totalidad del pezón de areola, con una biopsia positiva por una enfermedad de Payet, se le hizo una mamografía, en este caso, para orientar si este Payet era una lesión pura del pezón de areola, pero era la representación clínica de un carcinoma extenso ductal tipo comedo in situ que estaba reemplazando la totalidad de la glándula mamaria, y como se encuentra en esta imagen, tenía el compromiso del pezón y la areola. En este caso, una paciente con antecedente de inyección de polímeros, se le palpaban múltiples nódulos pétreos secundarios a la inyección de esas sustancias, con una mamo y ecografía en la cual pues no tenemos un claro diagnóstico. Para descartar que tenga concomitante alguna lesión maligna, se le pide una resonancia magnética, que la cual descartó pues que tuviera una lesión maligna. Una paciente en un posquirúrgico, una lesión pétrea cuadrante superior, se le pidió una mamografía y lo que encontramos es una calcificación distrófica secundaria a una necrosis del colgajo, una necrosis grasa, pero no compromete ningún problema maligno para la paciente. En este otro caso es una paciente con una masa fija a pared del tórax, y si se dan cuenta en la mamografía se observa una deformidad en la parte más profunda de la glándula mamaria. Pedimos un TAC de tórax y encontramos que esta lesión corresponde a una lesión ósea que es un condroma. Bueno, son unos casos algo exóticos, pero fíjense que cuando uno ve una charla, un enfoque de una imagen, pues simplemente le enfocamos a lo que estamos buscando. En ese otro caso, una paciente con una asimetría con antecedente de unas prótesis mamarias, teníamos clínicamente una sospecha de una ruptura, y esta paciente lo que encontramos en una ecografía era que tenía una colección a nivel de la cápsula de la prótesis, la cual pues finalmente se drenó. En este otro caso son masas en hombres, un hombre de unos 50 años con una masa, este otro es un paciente de unos 65 años con una masa altamente sospechosa, y se le pidió una mamografía con intención diagnóstica, a pesar que era un hombre, pues tampoco tiene cuantificación la imagen, y ustedes ven en las proyecciones craneocaudales y oblicuas, cuadrante superexterno, encontramos que es una lesión BIRAT5 más una clínica sugestiva de un cáncer de mama. En este hombre es una ginecomastia pues ya muy voluminosa, secundaria a unos medicamentos por un cáncer de próstata. Pues en esos pacientes un buen examen físico y una ecografía sería un diagnóstico suficiente clínico para poder evaluar qué es una ginecomastia. Esto que hemos visto son algunos enfoques de algunas patologías tanto sospechosas como benignas, pero también nosotros tenemos las imágenes en lesiones altamente sospechosas de benignidad, como en este caso un BIRAT3, en la cual el enfoque es para evaluar el seguimiento de unas microcalcificaciones, y en ese caso de un nódulo, y como se dan cuenta, pues este nódulo no ha presentado ningún cambio. Ya después de 2 años de un BIRAT3, pues pasa a ser un BIRAT2, como en este otro caso, en el cual hay seguimiento de unas microcalcificaciones, y a los 6 meses de tomada la mamografía encontramos que estas calcificaciones aumentaron. ¿Cuál es la intención y el enfoque? Hacer un seguimiento de esas microcalcificaciones que finalmente correspondieran
a un cáncer in situ grado nuclear 1. También la intención de las imágenes, en este caso que ya tenemos un diagnóstico de un cáncer de mama, fíjate cómo vemos el gran conglomerado a nivel cuadrante superior, pues haciendo juego o haciendo cuerpo con la cola de la glándula mamaria, y vemos en este caso la masa sobre el cuadrante inferior interno de la glándula mamaria. En este otro caso, una paciente con una retracción de piel, se le pide una mamografía con intención diagnóstica y para evaluar la extensión, y encontramos que esta lesión corresponde a un tumor multifocal que comprometaba todo el cuadrante ínfero interno. Ese otro caso, que son pacientes con cáncer, en las cuales si se dan cuenta aquí está la lesión, se le hace una marca con un clip metálico, y en este caso se le hizo la mamografía para evaluar la respuesta imagenológica del tumor a la quimioterapia para una planación quirúrgica. En este otro caso es una paciente con una historia de un cáncer de seno, cual fue operada, y nosotros le pedimos una mamografía y el enfoque fue para evaluar si había un tumor posterior del seguimiento de las pacientes. Entonces, en este caso, pues la paciente, como vemos aquí, solo observamos los clips sobre el hecho del tumor previo. En este caso, se le pidió una mamografía a esta paciente porque tiene un tumor multicéntrico para una planeación de una quirúrgica, de una cirugía, en la cual, a pesar que era un tumor multicéntrico en un seno voluminoso, se le pudo realizar una cuadrantectomía dentro de una mamoplastia oncológica. Ese es otro caso de una paciente con un carcinoma tipo comedo in situ. Se le hizo una marcación con un clip y también posterior con un arpón para ya el procedimiento quirúrgico. Y miren este caso, por ejemplo, le pedimos una mamografía al espécimen quirúrgico para ver los márgenes, y en este caso en la mamografía del espécimen encontramos que tiene un borde positivo para microcalcificación, lo cual pues requirió intraquirúrgico hacer una ampliación de este margen, y aquí la intención y el enfoque de esa imagen era para mirar si ha hecho una resección completa de las microcalcificaciones. Por ejemplo, en este otro caso es una paciente con una antecedente de un cáncer de seno, con unos nódulos sobre los colgajos nativos y sobre la base de la axila. Como dije anteriormente, una indicación para realizar resonancia magnética es la evaluación de las reconstrucciones mamarias. Encontramos que en la resonancia magnética encontramos positivo para unos ganglios intramamarios. La intencionalidad fue la evaluación de la extensión tumoral a nivel de la reconstrucción mamaria, entonces fue el enfoque que se los dio. Entonces, en estos 23 minutos que teníamos para dar la charla, la gran conclusión es el enfoque de las imágenes diagnósticas es de acuerdo para que lo voy a pedir, como son tamización en pacientes asintomáticos con examen físico normal, en detección temprana, o sea, en pacientes con algún síntoma o signo que encontremos de un cáncer de mama y queremos pedir una imagen para hacer una correlación clínica e imagenológica para evaluar también si requiere o no una biopsia, y esta biopsia poderla hacer una correlación entre la imagen, la clínica y la patología. Entonces, como se dan cuenta, pues fue un pequeño recorderis cómo nosotros enfocar de acuerdo con la clínica de cada paciente nuestras imágenes diagnósticas de la mama. Bueno, muchísimas gracias por su atención y les mando un abrazo a todos.